espero que bueno, que el agradecimiento que tengo yo a vosotros por la invitación pues también se corresponda al final para que vosotros aprovechéis lo que os voy a contar, ¿no? Que son las claves para una nueva economía. ¿Y por qué hablo de claves por una nueva economía? Porque quizá porque digamos, es necesaria una nueva economía, tenemos que plantear la economía de otra manera. Nuestro sistema no está funcionando todo lo bien que nosotros querríamos. Pues bien, esta es la primera pregunta que me planteo y que voy a intentar contestar diciendo cuáles son los 5 motivos que casi todos los analistas que hablan de una nueva economía nos dan de por qué esta economía no funciona bien. No, el primer motivo es que no podemos afirmar que tener más siempre equivale a estar mejor, ¿no? Tenemos una economía que tiene como objetivo el tener más, que tengamos más entre todos, que haya más crecimiento económico, que cada vez haya más, y que eso se identifica como estar mejor. Si tenemos más, vamos a estar mejor. Y de alguna manera nosotros identificamos eso, lo que queremos es tener más, porque así siempre estaremos mejor. Bueno, pues esto no siempre sucede así, ¿no? Cuando estamos hablando de países muy pobres, cuando estamos hablando de países que tienen muy poca renta per cápita, que no tienen suficiente para comer, ¿no? Una persona no tiene suficiente para comer o para refugiarse del frío y del calor o para curarse de enfermedades fáciles de curar, sí que podemos decir que tener más va a ser estar mejor de una manera automática, porque le va a permitir tener los mínimos para subsistir. Pero cuando ya tenemos los mínimos para subsistir, cuando ya cubrimos todas nuestras necesidades básicas, tenemos lo suficiente para alimentarnos, lo suficiente para refugiarnos del frío y del calor, para curar las enfermedades más fáciles de curar o más sencillas que están, el tener más no tiene por qué querer decir estar mejor. Y sin embargo nosotros seguimos queriendo más, ¿no? Keynes, que es un economista importante, en el año 34 vino a España y hablaba de la economía de nuestros mayores, y decía, de nuestros descendientes, perdón, no de nuestros mayores, sino que hablaba de cuál iba a ser la economía de nuestros... Y entonces él, en pocas palabras, decía que, bueno, que ahora era importante tener más porque no había suficiente para todos. Y él decía, bueno, lo que pasa es que esto lo conseguiremos, el tener suficiente para todos lo vamos a conseguir en el siglo XXI. Se equivocó, no fue un poco pesimista. Conseguimos tener para todos en el mundo antes del siglo XXI. Dice, pero me temo que esto no va a hacer que sigamos queriendo tener más. Porque yo ahora veo a la gente rica de mi época, del año 34, y a pesar de que tienen de sobra para vivir, siempre quieren más. Y entonces planteaba eso, ¿no? Como ahora necesitamos tener más para que todos tengan al menos lo suficiente para vivir, pero estamos entrando en una rueda que seguramente no sabremos parar. Y eso es lo que creo que estamos en este momento, ¿no? Seguimos obsesionados por tener más, por tener más, por tener más, y eso no quiere decir que ahora estemos mejor que hace 30 o 40 años, que ahora la gente viva más feliz, viva más plenamente, sean mejores personas, etc. No hay una correspondencia directa. En segundo lugar, el comportamiento económico nos dicen que una cosa es el negocio y otra cosa es nuestra vida, ¿no? Entonces nos dice que para que la economía vaya bien en el negocio tenemos que comportarnos de una manera egoísta, tenemos que pensar solo en nosotros mismos, que la economía es solo para aquel que intenta buscar lo suyo, que hay que ser egoísta ahí, y que luego si tú quieres ser bueno, si quieres ser una buena persona y tal, eso fuera de la economía, eso lo haces en tu casa, con tu familia, en la ONG, eres voluntario, etc. Pero que el negocio es el negocio y ahí hay que ser egoísta, ¿no? Lo cual está creando una dicotomía fuerte en las personas, que o puede quebrar a las personas porque están teniendo que comportarse de una manera en un sitio y de otra en otro, o lo que está haciendo es que al final las personas, como tendemos a ser iguales en todos los lados, lo que estemos es pasando el comportamiento egoísta de la economía a otros campos, y estemos comportándonos de una manera egoísta también en otros campos. Por lo tanto, esta idea de que el modelo de cómo tenemos que comportarnos es justo el contrario que para el resto de nuestra vida es negativa para las personas. Están poniendo un modelo económico egoísta cuando nosotros sabemos, los psicólogos saben y se demuestra que el modelo normal para ser mejor persona, para realizarse como tal, para ser más feliz, es precisamente el contrario. El de ser altruista, preocuparse por los demás, compartir lo que tienes, etc. Por lo tanto, este es el segundo motivo. Si queremos comportarnos bien en la economía, tenemos que hacer justo lo contrario de lo que tenemos que hacer en cualquier otro campo para ser bueno. Y eso, sobre todo aquellos que somos cristianos y pensamos en la unicidad de la persona, ¿no? Como que somos uno, alma y cuerpo, todo conjuntamente, pues está yendo en contra de la naturaleza, de nuestra naturaleza.
En tercer lugar, tenemos el problema ecológico, y es que nosotros estamos diciendo que nuestra economía, nuestro principal objetivo es crecer, que lo que queremos es tener más y que cada vez tenemos que crecer más, pero para producir siempre necesitamos una cantidad de recursos, necesitamos recursos naturales. No podríamos disfrutar de todo esto que estamos disfrutando ahora, ¿no? De la pantalla, pues no, bueno, pues no hay presentación, pero sigo explicando, ¿no? Para disfrutar de la pantalla, cuando disfrutemos de ella, ¿no? De la mesa, del cristal, de los asientos donde estáis sentados, de las luces, se necesitan recursos naturales. Se necesitan recursos naturales, es imprescindible, no podemos producir sin recursos naturales. Entonces, si creemos que cada vez tenemos que tener más y crecer, pero los recursos naturales son limitados, pues tenemos un problema. Va a haber un momento en el que no vamos a tener suficiente para producir todo. De hecho, sabemos, y esto está muy estudiado, que si todo el mundo tuviera el nivel económico que tenemos los que estamos aquí, si de lo más lejos, nosotros, si todo el mundo, es decir, las 7.000 millones de personas que hay en el mundo tuvieran nuestro nivel económico, no habría bastantes recursos en la Tierra. En estos momentos no hay bastantes recursos en la Tierra para que todo el mundo disponga o esté beneficiado por el mismo nivel económico que tenemos nosotros, vosotros y yo, y que disfruten de esto. No hay suficientes recursos. Por lo tanto, ese es otro problema que tenemos. El siguiente problema es que nuestro sistema económico, y lo estamos viendo, nos lleva a unas crisis continuadas. Nuestro sistema económico es un sistema que no fluye de una manera natural y va siempre y las cosas van bien y cada vez van mejor y va todo bien, sino que hay unas crisis. Cada cierto tiempo las cosas van muy bien, todo parece que crecemos, etcétera, y de repente empiezan a ir mal y hay más desigualdades, pobreza, y las cosas luego vuelven a ir bien y vuelven a ir mal. Fijaos, además, tal como llevamos el sistema económico desde los años 90, o desde finales de los 80, principios de los 90, el número o la cantidad de crisis, sobre todo financieras, que hemos tenido en todo el mundo, es igual que el que habíamos tenido en los 100 años anteriores. Es decir, el número de crisis en países, etcétera, se ha incrementado muchísimo. Y bueno, luego hemos tenido la actual, que es sobre todo en nuestros países, en Europa y en Estados Unidos, en los países más ricos, que le llamamos la Gran Recesión. La Gran Recesión porque la cantidad de años que llevamos con la crisis no se veía desde el año 29. No se veía una crisis tan larga desde el año 29 y en este caso está superando las cifras que teníamos entonces. Por lo tanto, tenemos otro motivo que nos hace para pensar que deberíamos cambiar nuestro sistema económico. Y el último motivo importante, que quizá a lo mejor no tendríamos que haber puesto el primero, porque tal vez sea el clave, ¿no? Es cómo los beneficios o los pretendidos beneficios de nuestro sistema económico no llegan a todos. Hay una gran parte de la población que se queda fuera. Hay una gran parte de la población que sigue viviendo en la pobreza, que no se beneficia de ese crecimiento económico que estamos haciendo, y tenemos unas desigualdades que, aunque durante los años, desde los años 40, desde después de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 80, disminuyeron en los países más ricos, debido al desarrollo del Estado social, en estos momentos se están volviendo a incrementar. Y tenemos unas desigualdades que crecen, las diferencias entre los más ricos y los más pobres crecen. Quizá esto podríamos haberlo puesto el primero porque es el motivo más importante, ¿no? ¿Para qué queremos una economía que no beneficie a todos? ¿Por qué tenemos que organizar la economía de manera que haya gente que se quede al lado, atrás, ¿no? Queremos una economía que intente beneficiar a todos, y que de alguna manera sus buenos resultados, si es que los tiene, lleguen a todos. Y claro, la pregunta sería, ¿se puede hacer algo? ¿Se puede hacer algo? Y hay gente que te dice, no, es que no hay nada que hacer, ¿no? La economía es como es, y esto es... las cosas son así, y como son así, no podemos hacer nada, ¿no? Y es una frase que oímos también mucho en nuestros políticos, que lo hemos oído en la crisis. Hemos hecho lo que había que hacer. No se podía hacer otra cosa. Esto es lo que hay. ¿No lo habéis oído esto? Cuando nos dicen, en economía no se puede hacer. Parece que los dos principales partidos de nuestro país, no sabemos por cuánto tiempo, pero hasta ahora lo han sido, ¿no? Nos dicen eso, es que estas cosas son las que hay que hacer porque la economía nos obliga a hacer eso. Entonces, fijaos, yo siempre pregunto, ¿cuántas veces en la vida os habéis encontrado ante situaciones en las que solo podíais hacer una cosa? En las que solo teníais una opción. Yo ninguna.
Es más, pienso que es imposible encontrarse ante situaciones en las que solo puedes hacer unas cosas. Cualquier situación humana de una sociedad y tal, tienes varias alternativas. Otra cosa es que tú estés convencido de que la que coges es la mejor y digas, es que esta es la mejor, pero siempre tienes varias alternativas, siempre puedes hacer varias cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final cuando nos están diciendo no se podía hacer otra cosa, esto era así, no hay otra cosa que hacer, las cosas son como son y no se puede hacer otro, nos están mintiendo. Se pueden hacer otras cosas, claro que se pueden hacer otras cosas. Otra cosa es que tú digas, oiga, mire, de todo yo creo que esta es la mejor. Digo, vale, a partir de ahora vamos a discutir, vamos a ver si es la mejor o no. Pero que tú digas, es que ante esta situación no se puede hacer otra cosa. Oiga, se pueden hacer otras cosas. Claro que se pueden hacer otras cosas. Con lo cual, al final, este de no se puede hacer otra cosa, es lo único que se puede hacer, etcétera, lo que está es cortando el debate, diciendo, así no hay debate, como es lo único que se puede hacer, nadie me va a discutir. Pero se pueden hacer otras cosas, se pueden hacer las cosas de otra manera. Es más, nuestro sistema económico no ha existido durante toda la historia. Nuestro sistema económico empieza a conformarse con la revolución industrial y toma la forma que tenemos ahora en el siglo XIX, empieza y modelándose a finales del siglo XIX, principios del XX. Y el sistema económico tal como lo tenemos ahora es un proceso histórico que se desarrolla también en los años 80, cuando hay un cambio de paradigma económico, etc. Es decir, que durante siglos y siglos la economía ha funcionado de otra manera. Por lo tanto, se puede funcionar de otra manera. Luego ya podemos discutir si uno piensa que esta es mejor o peor, las ventajas que tiene o las que no tiene, pero que se pueden hacer las cosas de otra manera, sí, se pueden hacer de otra manera como cualquier cuestión humana, como cualquier cuestión que tengamos que resolver, tenemos varias opciones. Tenemos que discutir cuál es la mejor, pero hay. Y esto creo que es una idea, que es una idea clave que tenemos que dar porque muchas veces se nos vende como que la economía es algo determinado, algo que está ahí, que es como una ley natural y que por lo tanto lo único que podemos hacer es adaptarnos a esa ley natural y hacer las cosas como en la economía y que no se puede hacer. No, la economía es un comportamiento humano que lo que hacemos es organizar nuestras cosas para ver cómo cubrimos nuestras necesidades, apetencias y deseos con unos recursos. Y si es eso, nosotros podemos organizarlo como queramos, podemos priorizar lo que queramos. Y podemos buscar los objetivos que queramos. Y somos nosotros, depende de nosotros, no es algo que nos venga dado. Y en este sentido hay varias alternativas. Hay varias propuestas en estos momentos que se están trabajando o que están en el debate económico para cambiar el sistema económico actual. Existe una cosa que se llama la economía de comunión, que ha promovido, o promueven sobre todo los focolares, con Chiara Lubich, el movimiento de los focolares, tienen unas empresas de economía de comunión y tienen una propuesta interesante que se llama economía de comunión. Existe también una propuesta que se llama economía del bien común, el bien común es un término muy de doctrina social de la Iglesia, aunque en principio no es una propuesta cristiana como la anterior, pero que se está trabajando sobre todo en Austria está bastante desarrollada y aquí en España porque el impulsor de la misma hizo el Erasmus aquí, lo del Erasmus de funcionamiento, entonces sabe español y viene mucho a España. La semana pasada estuvo en Valencia sin ir más allá, ¿no? Entonces, esta intenta pues, sobre todo ver el funcionamiento de las empresas y cómo el funcionamiento de las empresas puede promover el bien común. Existe un movimiento fuerte que es el movimiento del decrecimiento y que es una amalgama de economistas que lo que proponen es cambiar el objetivo de crecimiento económico por un objetivo de decrecimiento y que hablan de que tendríamos que modificar ese objetivo. Está el tema de la economía altruista, que es lo que yo he propuesto en el libro que os comento, que habla de cómo cambiar nuestro comportamiento económico, el de nuestro y el de nuestra familia, para transformar una forma de comportamiento egoísta a una forma de comportamiento altruista en la economía. Está todo lo que es la economía ecológica, todos aquellos que están sobre todo centrándose en el tema de cómo utilizar los recursos o cómo tenemos que hacer para que los recursos no se acaben y que el crecimiento no acabe con los recursos naturales que tenemos. Hay otro movimiento que es el de democracia económica, que aquí en España lo promueve sobre todo Cristianisme y Justicia de Cataluña, promueven que es un sistema que sobre todo se basa en la participación económica, algo que también está muy en la doctrina social de la Iglesia, el tema de la participación no solo en política, sino también en economía, cooperativismo, empresas sociales, etc.
Y luego hay otro que se llama la economía del buen vivir, que se ha promovido sobre todo en los países latinoamericanos, y que hay algunos países de Latinoamérica que han incorporado ese pensamiento a sus propias constituciones, y que habla de que el objetivo económico tiene que buscar más bien el bien común, el buen vivir, que el tener más, y el buen vivir basado también en una armonía con la naturaleza y con los bienes naturales, y por lo tanto da unos derechos a los bienes naturales. Pues bien, hecho este panorama, voy a hablar de algunas cuestiones que pueden parecer clave a la hora de establecer esas claves para la economía. La primera sería el mercado, ¿no? Porque antiguamente, y de hecho yo creo que en las propuestas políticas que vemos hoy en día se está viendo bastante claro, el dilema era entre mercado y planificación. Es decir, ¿queremos una economía de mercado o tiene que ser el Estado el que planifique todo, ¿no? Lo que pasaba en las economías de la Unión Soviética y del antiguo entorno comunista, socialista. Entonces el Estado era el que decía, bueno, aquí tenemos que poner una fábrica y tiene que producir esto, aquí tiene otra, hay que venderle a no sé quién, y planificaba todo, ¿no? Nosotros hoy en día esta dicotomía casi todos la han superado en el siguiente sentido. Se ve el mercado como un instrumento válido, ¿no? El mercado, ese sitio en el cual vamos a comprar y vender y hacemos los intercambios por precio, se ve como un instrumento válido. Y se ve algo que nombra Benedicto XVI en la Caritas in Veritate, que es que el mercado es un instrumento y lo que tenemos que hacer es orientarlo hacia el amor. Que el problema no es el mercado, sino la orientación que tiene. Tenemos que orientarlo para ponerlo al servicio de la persona. Y yo me gusta, pues esto, ponerlo con un ejemplo para que nos entendamos, ¿no? Si nosotros pensamos en un hacha pues podemos pensar que es un instrumento válido, que es un instrumento que lo utilizamos ¿para qué? Pues porque hay que podar los árboles, cortar un árbol y es un buen instrumento que podemos tener en casa y que pensamos que es útil. Pero si con el hacha le cortamos la cabeza a nuestra vecina, es un arma asesina. ¿Correcto? El hacha es la misma, es el mismo instrumento, pero según cómo lo utilicemos, es un arma asesina o es una herramienta para podar y para hacer algo útil en la sociedad. Pues bien, con el mercado ya lo tenemos ahí. El mercado nos pasa lo mismo. El mercado es un instrumento válido que no depende de sí mismo, sino que depende de hacia dónde lo orientamos, hacia dónde queremos que vaya el mercado. Queremos orientarlo para que las personas puedan conseguir todo aquello que necesitan, o orientamos el mercado para que sea un instrumento para que quien quiera ganar gane mucho dinero y quien pueda ganar mucho gane más todavía. Entonces, el problema, y esto casi todas las corrientes económicas, o prácticamente la totalidad que he nombrado antes, todos piensan que el mercado es un buen instrumento, que no hay que renunciar a él. Lo que pasa es que hay que reorientarlo. Y vuelvo a decir, Caritas in Veritate, Benedicto XVI también comenta eso. El problema no es el mercado, el problema es hacia dónde lo orientamos, para qué lo utilizamos. Y por eso lo que tenemos que hacer es cambiar el objetivo. Tenemos que cambiar la meta del mercado. Una idea en la que está bastante generalizada en todas estas nuevas variantes, es decir, el problema es que este objetivo del crecimiento económico, de tenemos que crecer, y para crecer lo que hay que hacer es que legitimar que quien quiera tener más, que pueda tener más, que todo el mundo se comporte egoístamente y quiera conseguir más para él, y que así vamos a tener más entre todos, ese objetivo tiene esas 5 pegas que nombré al principio y que no funcionan bien. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es cambiar las prioridades del mercado. Y ante la prioridad del beneficio, ante la prioridad de decir, no, lo prioritario es que la gente gane dinero. Tenemos que poner normas en el mercado para que quien quiera ganar dinero pueda ganarlo fácilmente y pueda hacer. Lo que tenemos que hacer es poner normas en el mercado, porque el mercado sin normas no funciona. Es decir, esto de que el mercado cuanto más libre mejor y que hay que quitar las leyes del mercado para... Esto es una falacia, no es verdad. Un mercado no funciona si no hay normas. Imaginaos que no hubiera normas, derecho mercantil, y entonces va alguien, te dice, te quiere comprar algo, tú se lo das, luego no te paga y no hay derecho mercantil, ni hay Estado para hacerle pagar ni nada. ¿Cómo funcionaría el mercado? Y se va y se queda tan campante, ¿no? Yo no te pagué y no me puedes ir en contra de mí ni nada. No funcionaría el mercado. Todo mercado necesita normas. Es preciso, si no, no puede funcionar. Entonces lo que queremos es que las normas de ese mercado prioricen a la persona y al bien común, en lugar del beneficio.
Segundo, en lugar de priorizar la economía financiera como estamos priorizando ahora, es decir, priorizar a aquel que tiene dinero y lo presta y que toda la economía gire alrededor de los intereses de quienes tienen dinero y lo prestan, vamos a priorizar la economía real, aquel que está produciendo, aquel que está vendiendo, comprando cosas, y que la economía financiera se ponga al servicio de la real y no la real esté al servicio de la economía, como sucede ahora con mucha frecuencia. Y no resulte que las prioridades de la economía financiera sean las primeras, ¿no? Recordad el artículo 135 de la Constitución, que se modificó, recordad los primeros días de agosto de hace unos años, ¿no? Si uno ya piensa que se pusieron de acuerdo el PSOE en los últimos años de Zapatero, el PSOE y el PP, rápidamente se pusieron de acuerdo, eso que nos habían dicho toda la vida, de que la Constitución era algo dificilísimo de modificar, que no había que abrir el melón de la Constitución, que no vamos a modificarlo, de repente a finales de julio se ponen de acuerdo y los primeros días de agosto modifican la Constitución, el artículo 135. Y en esa modificación lo que hacen es decir, la prioridad cuando hayan deudas es las deudas financieras. ¿Qué quiere decir esto? Que si un ayuntamiento debe dinero, a quien primero tiene que pagar es al banco o a quien le ha prestado dinero, antes que a los trabajadores, antes que a una pequeña empresa que le deba dinero, antes que a cualquier cosa, la prioridad es esa. Y entonces uno dice, bueno, pues no, creemos que habría que priorizar a los trabajadores, a las pequeñas empresas, y primero a ellos y después la economía financiera, ¿no? Cuando estamos haciendo en este momento lo contrario. Ante la prioridad de los triunfadores, ¿quiénes se prioriza ahora? Pues se prioriza que las grandes empresas puedan ganar dinero, y lo que nos importa es que las grandes empresas puedan ganar dinero. Es más, fijaos, hay una política fuerte desde los estados que dicen hay que hacer que las empresas sean más grandes, que las empresas puedan tener más beneficios. Para tener una buena economía tenemos que tener unas empresas más grandes y potencial. Justo todo lo contrario que es la competencia en el mercado. Cuando nosotros hablamos del mercado, en un mercado que tiene que haber competencia. ¿Y cuándo hay competencia? Cuando hay más empresas, ¿no? Si hay más empresas hay más competencia. Si hay menos empresas hay menos competencias. Entonces nosotros, en lugar de potenciar que haya más empresas para que haya más competencias, para que gane el consumidor, etcétera, lo que decimos, no, hacemos una política estatal para que haya menos empresas y más grandes. Justo lo contrario de la competencia, lo contrario del mercado. Por lo tanto, ante esa prioridad, nosotros lo que decimos es, lo que hay que priorizar es a los últimos, lo que hay que priorizar es a los más desfavorecidos. Y lo que hay que hacer no es leyes para que el que está mejor pueda ganar más, para que los que son prestamistas tengan menos impuestos, ¿no? Junto con la economía financiera. En estos momentos, si tú ganas 100 euros porque los has prestado y has conseguido beneficios o intereses, pagas menos impuestos que si ganas 100 euros porque los has ganado trabajando. Entonces, ante ganar el mismo dinero trabajando o en activos financieros, pagas menos impuestos si son activos financieros. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué priorizamos eso? ¿Por qué no priorizamos la economía real? Y entonces, priorizar los últimos, ¿no? Ante la prioridad de los triunfadores, los que hoy he estado esta mañana en Cáritas también con los trabajadores, les comentaba, el presidente del gobierno, cuando ha habido crisis, ¿a quién ha llamado para ver qué hacía con la crisis? A los grandes empresarios, a Botín, a Rocha, a los grandes empresarios. ¿Por qué? Porque son los que hacen dinero, son los que saben cómo hay que hacer dinero. Y esa es la solución. Hay que hacer más dinero, hay que crecer y tal. No han llamado al presidente de Cáritas, a Sebastián Mora, a ver qué había que hacer. No han llamado a gente de las ONG para ver qué había que hacer en la crisis y cómo que había que ponerse con el último, ¿no? Pues ahí proponemos la contestación, el cambio, ¿no? La prioridad, modificar la prioridad. En esencia, sería lo que los cristianos sabemos, y a mí me gusta mucho decirlo, y lo que los cristianos rezamos todos los días, los que rezamos todos los días, ¿vale? A lo mejor hay algunos que no, pero cuando rezas, y rezas con lo que te enseñó, con la oración, con el Padre Nuestro, ¿no? Decimos algo que a mí me gusta mucho, yo siempre que lo rezo lo pienso, también soy economista, si pensáis en otro lado más, no pasa nada, ¿no? Danos hoy nuestro pan de cada día. No pedimos para nuestra sociedad, danos hoy cada día más riquezas. Podría haber dicho eso, ¿no? Podría haber dicho, oye, pedir cada vez ser más ricos. Pedir al Señor cada vez que la sociedad cada vez tenga más, que haya crecimiento económico, ¿no? En lugar de darnos hoy nuestro pan de cada día, oiga, que haya un crecimiento económico estable en mi país. No, nos dice darnos hoy nuestro pan de cada día. ¿Y qué quiere decir eso? Que todos tengamos al menos lo suficiente para vivir, porque el pan de cada día es una manera poética de decir lo que necesitamos para vivir. Pues bien, al final lo que necesitamos es que nuestra sociedad cambie la prioridad del crecimiento económico, de tener más entre todos,
a que todos tengan al menos lo suficiente para vivir. Y eso es lo que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha dicho: enfoque de la privación. Mejoraremos cuando los que están peor mejoren. Una sociedad mejora no cuando mejora la media, sino cuando los que están peor mejoran. Y esto es importantísimo y creo que es clave para cambiar. También necesitamos cambiar las reglas del juego. Es decir, tenemos que cambiar las reglas de funcionamiento. Tenemos que cambiar las reglas de funcionamiento de nuestra economía y, por ejemplo, evitar que entre el ahorrador y a quien le prestan el dinero pueda haber 5 intermediarios. ¿Por qué que hayan 5 intermediarios entre el ahorrador y el que le prestan dinero es bueno? Es malo. Al final todos se tienen que quedar dinero, con lo cual está perjudicando. Y esto ha pasado en la crisis. Recordad que tú de repente te enterabas que en tu banco lo que tú tenías no valía nada porque tu banco había invertido. Yo os cuento un caso de una amiga. Ella trabaja en un banco, entonces hace inversiones. Entonces le había venido gente mayor para invertir dinero. Y entonces ella había invertido en unas cosas de renta fija en Suiza, que creía que eran seguras. Los suizos habían invertido en Reino Unido. Con ese dinero habían comprado cosas en Reino Unido. Con lo cual tenemos la señora que le había dado el ahorro, luego mi amiga que había invertido en Suiza, el banco suizo que había invertido en Reino Unido, y el de Reino Unido había comprado bonos de una de estas empresas que daban préstamos basura, ¿no? Hipotecas basura en Estados Unidos. Y luego al final estos le habían dado el préstamo a un pobre de Estados Unidos a un tipo de interés bestial. Si descontamos a la que había prestado, tenemos 4 intermediarios y el que recibe, 4 intermediarios. Claro, ¿por qué? ¿Qué necesidad tenemos de que haya 4 intermediarios? Con uno o 2 es suficiente, y que sepamos dónde va nuestro dinero, que sepamos qué se utiliza. Bueno, pues tenemos que cambiar las reglas de juego y buscar unas reglas de juego que prioricen a los últimos, que prioricen el bien común y que por lo tanto prioricen el mejorar. También necesitamos un cambio de mentalidad. No solo hay que cambiar nuestro objetivo económico y cambiar las reglas del juego. Necesitamos que esa mentalidad economicista que se nos ha metido tan dentro, que nos hace al final ser egoístas para todo, no solo para la economía, y que al final nos ha impregnado a todos, de manera que vamos al banco y decimos: ¿qué hay que buscar en el banco? Que me dé más intereses, necesito tener más. Cuando compro, ¿qué es lo que quiero? Comprar lo más barato posible, porque así si compro lo más barato posible tengo más. Cuando enviamos a nuestros políticos a negociar a Europa, que defiendan nuestros intereses, el bien común no, lo que tenemos que defender es lo nuestro, lo mío, ¿no? Es eso de lo mío es mío y lo tuyo si puede ser también, ¿no? Un poquito esa mentalidad, pues tenemos que cambiarlo. Y entonces tenemos que hacer un programa en el que aprendamos a diferenciar necesidades y apetencias, en el que aprendamos a diferenciar entre consumir y comprar, en el que nos planteemos el ahorro desde otra visión, el que nos planteemos el trabajo desde una visión más amplia, no solo como un sistema para ganar dinero. Las empresas también tenemos que cambiar, tenemos que hacer un cambio importante en las empresas, y muchas de las tendencias económicas que os he comentado van por ahí, ¿no? La empresa no es solo un medio para que el accionista gane dinero. Y esto es lo que llamamos la concepción reduccionista de la empresa. No es solo un medio para que el accionista gane dinero. Cuando nosotros pensamos eso, al final los trabajadores, que son un simple coste de producción, el trabajador es alguien que me cuesta, y lo que tengo que hacer es que me cueste lo menos posible para que los beneficios sean más grandes. Además, las grandes empresas, resulta que los propietarios de las grandes empresas no sabemos ni quiénes son. Son unos fondos de inversión que están cogiendo un dinero que no se sabe de quién es, y bueno, sí que saben de quién es, pero de manera que el propietario no tiene ninguna relación con la empresa. Entonces vosotros ponéis dinero en un fondo de inversión, y ese fondo de inversión compra una empresa australiana que vosotros no tenéis ni idea de qué empresa australiana es, de qué trabaja, ni qué es lo que hace. Y entonces, ¿qué sucede? Vosotros al final, al fondo, vosotros digo, o nosotros, ¿no? Al fondo de inversión, que le pedimos: mira, quiero que me des más rentabilidad que el otro, porque si no me voy a otro fondo de inversión. Entonces, el del fondo de inversión se va a comprar una empresa australiana y le dice: mira, objetivo prioritario, sacar un 7% de interés, porque es lo que me piden a mí los otros. Y entonces, apáñatelo como puedas, pero hay que sacar un 7% a esta empresa. Y entonces el directivo, que tiene que dirigir, ¿qué tiene que hacer? Bajar costes y conseguir dar el 7% a sus propietarios, que es lo que le han exigido. Y además, como toda la legislación fomenta eso y legitima eso, pues no hay nada más que hacer. Y el directivo además te dice: vale, pues yo además quiero cobrar mucho para conseguirte este objetivo, porque si yo no estoy aquí no lo voy a conseguir. Y se dan unas grandes desigualdades.
de salarios dentro de la empresa. Por lo tanto, lo que tenemos que insistir en que las empresas cumplen una labor social. Las empresas tienen una labor social en nuestra economía. Las empresas ofrecen bienes y servicios, son lugares donde nos podemos ganar la vida, donde nos desarrollamos como personas y crecemos como trabajadores y colaboramos en la mejora de nuestro entorno. Por lo tanto, tenemos que buscar empresas que apoyen más un modelo de concertación, un modelo en el que todos estamos en la misma y todos estamos haciendo una labor social, que un modelo de confrontación en el que priorizan los intereses de los propietarios, el beneficio del propietario sobre todo los otros intereses. Los intermediarios financieros, pues mirad, los intermediarios financieros, hay un premio Nobel de Economía que lo dice, necesitamos bancos aburridos, como los de antes. Bancos aburridos en los que tú ibas y tenías a un señor, antes eran señores, ahora ya hay de todo, ¿no? Pero que te aconsejaba dónde poner tu ahorro, que te decía, mira, ponlo aquí que es más seguro, y te aconsejaba bien porque estaba interesado de que tú no te perdieras tus ahorros y lo pusieras en buen sitio, y que luego ellos, pues con ese dinero, esos financiaban cosas del pueblo, de la zona y tal, porque eran bancos más pequeñitos, y lo que hacían al final era coger de un vecino y prestarle a otro vecino. De manera que eso permitía que la sociedad funcionase, porque permitía que el sector financiero estuviera al servicio de las personas, al servicio del que tenía ahorrillos para que no los perdiera y el servicio al que necesitaba que le prestaran para montar un negocio, para hacerse una casa o tal, porque tenía alguien que le proporcionara eso, que era al final el dinero de sus vecinos. Pues eso necesitamos. Necesitamos que el sector financiero esté al servicio de la economía real, esté al servicio del ahorrador y del que pide, no al servicio de quien quiere ganar mucho dinero. Que la economía financiera no sea un simple sistema para ganar mucho dinero rápido, fácil y sin mucha complicación. ¿Y cómo lo hacemos eso? Pues necesitamos transparencia. ¿Para qué utilizan los bancos nuestro dinero? ¿Por qué no nos dicen cuál es su política de inversiones? Porque lo único que nos dicen es, a ti te da igual, tú lo que quieres es sacar mucho interés y yo te lo doy. Yo ya me lo apañaré. La política de inversiones, pues, yo a ti te doy el interés que quieres, pues ya está. Pues no. ¿Para qué utilizan nuestro dinero? ¿En qué lo utilizan? Simplificar los instrumentos financieros. No sé si habéis oído hablar de la ingeniería financiera. Os contaría productos que al final son solo productos inventados y revueltos para conseguir con poco ganar dinero, ¿no? Los futuros, por ejemplo, hacen apuestas sobre el IBEX. El IBEX es un índice que refleja los precios de la bolsa. Entonces, si los precios suben, como la inflación, el IBEX sube. Y si los precios de la bolsa bajan, el IBEX baja. Pues bueno, hay instrumentos financieros que son apuestas y que tú apuestas a que dentro de suelen ser los terceros viernes de mes, tú apuestas y dices, el tercer viernes del mes próximo, o de este mes, yo apuesto a que el IBEX va a estar a 8.500. Y si luego está a más de 8.500, yo te pago a ti por cada punto una cantidad de euros, por cada punto de diferencia. Y si está a menos, tú me pagas a mí por cada punto de diferencia una cantidad. Y esto no le llamamos apuestas, porque yo si estuviera en una casa de apuestas y pagaran impuestos sobre las apuestas, no me parecería mal. Oye, igual que apuestan al fútbol y tal, que apuesten. Pero eso es el sistema financiero. Nuestros bancos están utilizando nuestro dinero para hacer apuestas sobre cómo va a evolucionar el IBEX los terceros viernes de mes, por ejemplo, entre otras cosas. No, pues eso habría que simplificarlo. Y luego impedir que hubieran 4 o 5 intermediarios entre quien presta y quien recibe. No hace falta. Puede funcionar bien un sistema financiero con que haya 1 o 2. De manera que tú puedes saber dónde va tu dinero. No hace falta 4. Porque además si hay 4 que tienen que ganar dinero. Por lo tanto, la diferencia entre los intereses que tú vas a recibir y los que paga el otro tienen que ser mucho más elevados para que esos 4 ganen. Hacia unas estructuras económicas diferentes. Hay que cambiar la legislación de los mercados, y en esto insisto en algo que ya he hablado, ¿no? Hay que facilitar la competencia y luchar contra los oligopolios. Los oligopolios es cuando en un mercado hay pocos competidores, muchas empresas grandes y pocos competidores. Cuanto menos competidores hay, peor está el consumidor. Más posibilidad tienen de hacer lo que hacen, ¿no? Quedar de acuerdo para poner todos los precios iguales. ¿Vale? Estos últimos tiempos salen sentencias de vez en cuando de que no sé quién ha quedado de acuerdo, en tal sector han quedado de acuerdo y ponen todos los precios iguales. Hace poco creo que fue en telefonía, si no recuerdo mal, uno de los últimos, ¿no? Y se ponen de acuerdo, ponen todos los precios iguales. ¿Por qué? Porque como son pocos y se dan cuenta que en lugar de competir es mejor, quedamos todos de acuerdo, ponemos los precios
más altos y ya está. A mí el que más me gustaba era el de las vitaminas, ¿no? Las farmacéuticas se juntaban en un hotel de Suiza y se ponían de acuerdo para poner el mismo precio a las vitaminas. Esas que ponen luego en la leche y en el eso, que ponen enriquecido por vitamina A, vitamina y todo, y quedaban un día ahí en un hotel de Suiza y ponían un precio 4 veces por encima del que sería normal en el mercado. ¿Por qué? Porque eran pocas farmacéuticas muy grandes y podían quedar de acuerdo, ¿no? ¿Por qué entonces potenciamos eso? Lo que tenemos que potenciar es que haya más competencia. Luego, en la transparencia, necesitamos exigirle al Estado que exija a las empresas que den datos ciertos, que se hagan auditorías sobre la labor social de las empresas, sobre la diferencia de salarios dentro de la empresa, sobre si tienen muchas sentencias en contra laborales o no, si lo están haciendo bien, si en las subcontratas están viendo criterios éticos, etc. ¿Para qué? Para que cuando nosotros vayamos a comprar podamos decir, mira, pues yo le compro a esta empresa porque esta empresa cumple más criterios sociales. Y ese es el criterio por el que yo quiero comprar. No porque sea más barato o porque tenga más glamour, sino porque está tratando mejor a sus trabajadores, les paga mejor, produce aquí en España y no fuera. No, ese otro asunto. La Unión Europea prohibió que se hiciera propaganda de las empresas que producen en el país. ¿Por qué? Yo no puedo querer comprar a aquellos que emplean a mis vecinos y no puedo querer comprar a eso prioritariamente. ¿Por qué no? Y no puedo hacer publicidad diciendo, oiga, yo empleo a mis vecinos, yo empleo a la gente de Salamanca, estoy creando, mire, si tiene que comprar uno de fuera hoy, que sepa que yo, el 80% de los trabajadores son de Salamanca. ¿No estaríais dispuestos a pagar un poco más si os enteraseis de eso, pensando que eso además luego al final os va a beneficiar? Porque si los vecinos de Salamanca tienen trabajo, al final os comprarán a vosotros y tal, que decir, no, oiga, mire, yo el 80% de mis empleados está en China, no tengo nada en contra de los chinos, pero a lo mejor puede ser un criterio que me lo digan y yo ya luego elijo. Y si digo, no, yo prefiero potenciar la economía china, pues pago al que el 80% de sus trabajadores están en China, pero ¿por qué no podemos potenciar esa serie de cosas? Pues bien, ahí tenemos, y la transparencia, evidentemente, también en la política de contratación pública. Oiga, el sector público, ¿por qué tiene que utilizar solo el criterio de lo más barato? ¿Por qué? A nosotros lo que nos interesa es que contrate a aquellas empresas que lo hagan mejor. Aquellas empresas que empleen a nuestros vecinos, que utilicen criterios éticos, que paguen mejor a los trabajadores, que haya menos diferencia, que respeten más el medio ambiente. ¿Por qué no hacemos ¿Por qué no les exigimos? Estamos trabajando en ello, pero les exigimos unas pliegos de condiciones para las empresas que contratan que tengan más en cuenta la cuestión social y ética que la cuestión económica. Pues ahí también tenemos otro campo en el que queremos estar. Y luego, claro, la función económica del sector público. Oiga, ¿la función económica del sector público qué es? ¿Que el que quiera ganar dinero y quiera ganar mucho, le podamos garantizar que lo siga ganando? ¿Es eso la función económica del sector público? Porque a veces parece eso, ¿no? Y entonces lo que estamos haciendo es diciendo, no, es que claro, no pueden perder, Entonces, al final el sector público con mucha frecuencia pone legislación, pone leyes, pone normas que están apoyando más a las grandes empresas, porque hay que defender las grandes empresas, ¿no? Son nuestras empresas. A lo mejor vosotros sois accionistas, mía no es ninguna, ¿no? Pero es lo que nos dicen, son empresas españolas, son grandes empresas, son las que hay que potenciar, tienen que seguir ganando dinero, hay que garantizar que puedan ganar dinero. Y nosotros lo que queremos es eso, o lo que queremos es que se potencie, que el sector público potencie a los más desfavorecidos, que impida que haya gente que en nuestro país no pueda tener lo suficiente para vivir. ¿Qué prioridad económica queremos que tenga el sector público? ¿El bien común? Y el bien común quiere decir el bien de todos, y por lo tanto hay que priorizar al más desfavorecido, que es el que tiene las condiciones, o queremos que ponga normas que faciliten a los que mejor están, que sigan estando bien. Y eso se lo tenemos que decir, ¿no? Y la estructura impositiva, ¿qué queremos? ¿Una estructura impositiva equitativa y redistributiva que potencie el bien común o no? Porque claro, nosotros decimos, hemos bajado los impuestos durante estos últimos años, pero ¿a quiénes hemos bajado los impuestos? A los que más tienen. ¿Y por qué les hemos bajado los impuestos a los que más tienen? ¿Y por qué les hemos bajado los impuestos a los... Y entonces te dicen, claro, es que porque si no se van a otro país y pagarán impuestos en otro país. Oye, ¿por qué tenemos una estructura internacional que si uno no quiere pagar impuestos se puede escapar y se puede ir a un paraíso fiscal? Lo que tenemos que hacer es tener los paraísos fiscales, ¿no? Y que, oiga, si uno tiene dinero, que pague impuestos. ¿Que los quiere pagar en Francia? Pues vale, pero que los pague en Francia. No sé si me explico. No le vamos a decir a alguien si le gusta más Francia que España porque sea español, pero no, oye, tú naciste en España y te tienes que quedar aquí. No, que se vaya, pero que pague impuestos en Francia.
Quien dice Francia, me da igual que diga Togo, Benín, el país que sea, pero que los pague ahí. Resulta que hemos articulado un sistema en el cual es fácil escaparse. Y evidentemente, ¿quién se va a escapar? El que más tiene. Y normal, y entonces el que más tiene, pues tiene. Y lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto, no hace falta que os recuerde ejemplos. Luxemburgo, el presidente de Luxemburgo diciéndole a las empresas que se fueran allí porque allí iban a pagar menos impuestos, ¿lo recordáis? El presidente de la Unión Europea, cómo había hecho acuerdos. No, tenemos el caso de la gente que se va a Andorra, ¿vale? Que está ahora también muy de actualidad, ¿no? O el tema de Suiza, el listado, es decir, aquí hay un escándalo bestial por cualquier cosa y de repente que sale un listado de los españoles que tienen el dinero en Suiza para no pagar impuestos en España, y eso, ¿se ha hablado en el Parlamento de eso? Eso se ha utilizado. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que elude, esto no es... Claro, hay mucho famoso ahí, etc. Tenemos que cambiar la política monetaria. Se han hecho avances, ahora últimamente, por ejemplo, en Europa se ha hecho algún avance, pero no. Tenemos que reducir el tamaño de las entidades financieras, es decir, lo contrario de lo que hemos hecho estos últimos años. ¿Cajas de ahorros cuántas teníamos? ¿80? Ahora cajas de ahorro como caja de ahorro hay una o dos en España y las otras ya son empresas privadas, que esa es otra, bueno, estamos en una caja de ahorros, ¿no? En una antigua caja de ahorros, ¿vale? Da igual, no es la primera vez que digo esto en una antigua caja de ahorros, ¿Qué pasa? El sistema no funcionaba, ha funcionado durante 100 años y ahora de repente en 2 días hemos quitado las cajas de ahorros de un plumazo y las hemos hecho empresas privadas para que haya gente que pueda ser propietaria de la caja de ahorros y ganar dinero con eso. Cuando antes no se ganaba, no había nadie que ganara, bueno, no había nadie. Evitemos lo de la corrupción y tal, no sé aquí en Caja de Oro cómo estaría, no lo sé, pero en Valencia sí que sé cómo estaba. Entonces, supresión de paraísos fiscales y regulación de los instrumentos financieros. Una cuestión importante es que toda esta clase de cambios no se pueden hacer a nivel nacional, se tienen que hacer a nivel internacional, o tendríamos que cerrar nuestras fronteras, y esto hay que tenerlo asumido también. Pero bueno, si a veces no se puede hacer internacional, a lo mejor hay que volver a levantar barreras. Porque en los años 60, en los años 70 había barreras al comercio y tal, que todo el mundo decía que eran muy malas, pero tampoco nos iba tan mal. Bueno, aquí en España era diferente, pero en el resto de Europa había muchas menos desigualdades, la gente, en los sistemas fiscales eran mucho más redistributivos, etcétera. Tampoco iba tan mal que hubiera las barreras, por lo tanto, si el no haber barreras es para peor, a lo mejor tenemos que volverlas a levantar. Simplemente me queda, porque ya estoy en la hora que me han dado, pues daros algo de sugerencias para profundizar, si os ha gustado Mirad, os doy aquí, bueno, pues los primeros, empezando por arriba de la... A ver si aquí me sale un ratón, no, este programa es un poco raro porque no sale ratón, pero bueno, si veis aquí empezáis, estos 2 libros son de la economía del bien común, que os había nombrado, por si a alguien le interesa. El primero, sobre todo, habla de las empresas, de cómo tienen que funcionar las empresas en la economía del bien común, y el segundo habla un poco de políticas más generales. Luego, estos 2 libros de aquí son míos, es el de Por una economía altruista y va a ser el de crecimiento. El primero es sobre todo para cambiar nuestra mentalidad económica, para darnos cuenta de cómo, sin querer o queriendo, la mayoría de nosotros hemos incorporado comportamientos egoístas en nuestro día a día y cómo podemos cambiar esos comportamientos egoístas en nuestro día a día para además vivir de otra manera más plena y más humana. El de más allá del crecimiento pues son ya más sugerencias para comportamiento de empresas, financiación pública, sector público, etc. Es un poco más general. Luego tenéis aquí dos de decrecimiento que han salido, ¿vale? Uno de Enrique Latouche, que es más filosófico porque es un autor francés, y otro de Carlos Taibo, que es un catedrático de aquí, de la Universidad de la Complutense, bueno, y que hablan también sobre el concepto de decrecimiento. Este es muy filosófico, este es más económico, podéis entrar. Estos 2 son de la economía de comunión, de los focolares, y ahí insiste mucho, sobre todo, que es... De hecho, se ve su influencia mucho en la Caritas in Veritate, porque uno de los principales de la economía de comunión estuvo colaborando con Benedicto XVI en la redacción de la Caritas in Veritate, y es la introducción de la gratuidad en la economía, una cuestión importante, y el tema también de recuperar la dimensión humana de la economía, porque recordad que la economía al final es algo que hacemos los humanos,
Y la economía, comprar, vender, ir al mercado, tiene una dimensión humana que cada vez más perdemos, ¿no? Lo que llamamos el aspecto relacional de la economía, ¿no? Hemos perdido el aspecto relacional de la economía. Yo cuando era pequeño ibas a la carnicería de mi pueblo y te pasabas allí 20 minutos, pero te pasabas 20 minutos porque llegabas, te contaban la historia de la vecina, lo que había pasado esta semana, no sé qué, no sé cuántos, tal. Entonces había una relación, tú comprabas, hacías algo económico, pero había una relación al mismo tiempo, ¿no? O yo, por ejemplo, cuando vienen obreros a mi casa, son los mismos obreros que van a casa de mis padres, de mis primos y tal, porque yo vivo en un pueblo, y entonces, bueno, tenemos, y esa gente viene a casa y tienes una relación con ellos. Luego, el día de Todos los Santos, lo ves en el cementerio visitando a sus mayores, los saludas y tal, y los conoces simplemente de algo económico, pero algo relacional, ¿no? Es recuperar la relacionalidad de la economía que se ha perdido, lo habla mucho. Y esto es un libro aquí es un libro de Cristianisme y Justicia, editado por Cristianisme y Justicia. Aquí está, esta edición es la de catalán, pero tiene una edición en castellano también. La traducción, lo que pasa es que yo la que tenía en casa era la que está en catalán y es la que pude hacer. Tiene la tienen en castellano que explica todo el tema ¿cómo se llama? De la democracia económica. Además de eso, simplemente, bueno, tenéis aquí abajo mi página, mi blog, si a alguien le gusta esto de los blogs y tal, ahí hay articulitos cortitos que se pueden utilizar y que hablo de todas estas cosas. Hay un montón de artículos, hay un buscador y todo que podéis encontrar. Entonces, bueno, pues hay gente que le gusta y que puede utilizar para leer. Y aquí ya no son libros, sino que es un artículo de 1 página, 2 páginas, donde hablo, por ejemplo, aquí tengo una serie que a mí me gusta mucho, que es cómo educar en valores económicos solidarios a nuestros chavales, a los niños, ¿no? Que la hago en una revista para padres y que voy dando claves de cómo podemos cambiar los valores económicos a nuestros hijos, porque sin querer muchas veces le transmitimos los valores económicos de nuestra sociedad, ¿no? Y hay series así que sepáis que está ahí. Y con esto ya me he alargado con las sugerencias estas 4 minutillos más de lo que me habían dicho y ya me digo a las preguntas que queráis formularme.